Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión del día jueves. Un placer saludarlos, estar con ustedes en esta noche, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes y también esperando que hayan tenido un día maravilloso, un día de trabajo y un día muy productivo. Un buen momento para que compartan el link con otras personas, para que se sumen a nuestra transmisión y también para que esas personas que de pronto se van a perder la reunión, ustedes les recuerden que ya estamos por comenzar. También quiero saludar a algunas personas que ya se conectan con nosotros desde diferentes lugares, desde Canadá, desde Argentina, en Salta, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde diferentes lugares, en Alemania. Bueno, tenemos personas en Ecuador, en Chile, muchas personas conectadas con nosotros y es un placer tenerlos aquí en nuestra reunión del Ministerio Internacional Caleb. Antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios, a poner este tiempo en sus manos y a pedirle que, por supuesto, nos hable en esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por regalarnos un momento donde nos reunimos a aprender, a meditar en tu palabra y a sacarle el mejor provecho a este tiempo en tu presencia. Padre, te pedimos que quites de nuestra mente toda distracción, todo pensamiento que no debe estar en este momento y que podamos disfrutar de tu presencia y de la enseñanza que tienes para nosotros en este día. Gracias, Dios, por la bendición que nos das. Gracias por cuidar de nosotros y gracias, Padre Celestial, por todas estas manifestaciones de amor que tienes con nosotros, tus hijos. Te amamos, Padre, y te bendecimos y te oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que hoy esta enseñanza sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Sabemos que cada que compartimos la palabra de Dios, algo bueno pasa. Siempre digo que donde se expone la palabra de Dios, donde se honra su presencia y donde definitivamente nosotros tenemos la fe puesta, cosas maravillosas pueden suceder. Así que te invito para que en esta noche te apartes un poco de cualquier pensamiento que tengas ahora, cualquier preocupación, y te concentres en el mensaje que seguramente va a traer algo bueno para tu vida. Vamos a hacer un análisis, una reflexión de un tema que me llama mucho la atención acerca de que las personas preguntan: yo no sé escuchar a Dios, o Dios no me habla, Dios no me escucha, o yo no sé escucharlo. En fin, siempre hay con algunas personas esa sensación de que Dios no responde en el tiempo a esa petición que le hacemos con tanto deseo, con tanto anhelo. Y una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que definitivamente Dios en algunos momentos, en algunas situaciones, guarda silencio. ¿Por qué? Bueno, Dios es Dios y Él sabe por qué lo hace. Entonces, cuando a veces Dios no habla, el silencio de Dios, tengamos claro esto, el silencio de Dios no implica ausencia de Dios. El silencio de Dios no implica ausencia de Dios. Esto es como si uno llega a alguna casa donde sabe que debe estar alguna persona y uno pregunta, llama, fulano, fulana, y no está, o creemos que no está, pero la persona sí está. De pronto tiene unos audífonos, está concentrado en algo, no responde, pero ese silencio no quiere decir que hay ausencia. Asimismo, Dios, en algunos momentos, Él guarda silencio, pero no quiere decir que Él no esté presente. Dios siempre está presente en nuestras vidas, solo que a veces nosotros no recibimos de parte de Dios lo que nosotros queremos y como lo queremos. Por eso pensamos que Dios no nos está escuchando y por eso no nos responde. Pero veamos que a lo largo de la historia, Dios ha guardado silencio en muchos momentos y con muchas personas. Recordemos el silencio con Abraham. En Génesis 15, nosotros vemos que Abraham le pide Abraham le pide a Dios un hijo y Dios se demora mucho tiempo para contestar esa promesa. Hubo un silencio de Dios, pero recuerden, no una ausencia de Dios. También cuando leemos el libro de Job y nos damos cuenta que Job le clama a Dios buscando respuestas, pero Dios guarda silencio. Solo más adelante nos damos cuenta que Dios comienza
a contestarle a Job y a tener un diálogo con él, pero hubo un momento de mucho silencio. ¿Recuerdan con el rey David, cuando fue ungido como rey siendo un jovencito? Desde ese momento hasta que él fue el rey, hubo silencio de parte de Dios en cuanto a esa promesa o a ese ungimiento que ya había tenido él. Un silencio de Dios que de pronto uno no se explica, pero sucede. También recordemos cuando el profeta Elías tiene esa tremenda victoria cuando mata a todos esos profetas, y después de eso Elías sale huyendo desesperado, buscando una respuesta de Dios, y también Dios no le habla directamente en ese momento. Pasa un tiempo para que Dios después le dé una guía y le revela cuál es su plan de ahí en adelante. Y por último, veamos el silencio de Jesús en la cruz. En ese momento de crucifixión, Jesús le clama a Dios, pero experimenta un silencio aparente. Todos recordamos esa escena donde aparentemente Jesús queda totalmente solo. Silencio de Dios, pero se cumple la promesa de Dios cuando Jesús resucita y se cumple el propósito redentor. Entonces, recordemos que el silencio de Dios no implica necesariamente la ausencia de Dios. Dios está y estará presente siempre en nuestras vidas. Y esto es para que algunas personas que se desesperan cuando no escuchan la voz de Dios entiendan que lo que debemos hacer es seguir en lo que debemos estar mientras escuchamos la palabra de Dios, mientras escuchamos esa respuesta de Dios. Algo que creo que nos sucede muy a menudo es que nosotros esperamos que Dios conteste nuestra pregunta, y debiéramos hacer algo diferente, buscar, en vez de esa respuesta tan insistentemente, buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotros en esa situación que estamos viviendo. ¿Me hago entender? No buscar la respuesta que queremos oír, sino la voluntad de Dios para ese momento. Hay una gran diferencia, porque a veces Dios ya nos contestó, pero nosotros estamos esperando que Dios conteste lo que nosotros estamos esperando o como nosotros estamos esperando. Entonces debemos entender que lo mejor es buscar la voluntad de Dios en ese momento, no necesariamente la respuesta que nosotros queremos. Pero hay algo muy interesante que nosotros como hijos de Dios debemos acostumbrarnos, y es que Dios siempre garantiza que Él está con nosotros. Él es el Dios presente, es el Padre presente, el Padre que no importando las circunstancias que estemos viviendo, Él está allí con nosotros. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, vamos a buscarlo. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Deuteronomio 31, 6. El Señor dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31, 6. Esta promesa de nuestro Dios es que nosotros, sus hijos, no debemos temer, no debemos tener miedo, porque Él nos está asegurando que Él está con nosotros, que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Y dice: no tengáis miedo de ellos. ¿De quiénes? De esos pueblos enemigos del pueblo de Israel en ese momento. Pero mi reflexión es, cuando Dios nos dice que no tengamos temor de esos enemigos, mucho cuidado, que no necesariamente los enemigos están fuera de nosotros. Muchos de los enemigos están dentro de nosotros. Muchos de nuestros enemigos, por eso dice: no temáis. Muchos de los enemigos que tenemos es el temor, el miedo, esa falta de fe, la falta de autoestima, la falta de amor propio, esa desconfianza en todo. Todo eso hace que tengamos unos enemigos a nivel mental, a nivel de nuestra alma, que hacen que no podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dios nos dice que no tengamos temor porque Él va a estar
al lado de nosotros para que podamos vencer cualquier enemigo. Los internos, estos que acabo de mencionar, y los externos, esos que vienen a la vida, esos que el diablo muchas veces, el enemigo nos coloca, nos tienta. Todas esas situaciones, Dios nos está garantizando que nos esforcemos y que cobremos ánimo, que tengamos esa certeza de que Él está con nosotros y que no tengamos miedo porque Él está con nosotros y que no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, aunque podamos estar en medio de cualquier circunstancia, aunque no podamos escuchar la voz de Dios en ese momento, podemos confiar que Él está presente y que nunca nos abandonará. El silencio de Dios no debe ser interpretado como la ausencia de Dios. Tengamos eso en cuenta. Y cuando alguien le diga, Dios a mí no me habla, sí, Dios habla a quien lo busca. Dios dice que cuando lo buscamos, Él se deja encontrar. Pero no tenemos un Dios que es el Dios comodín, que lo tenemos totalmente olvidado. Y cuando tenemos una necesidad, creemos que Él tiene la obligación de estar allí simplemente para satisfacer nuestra necesidad y el capricho de que Él aparezca cuando lo hemos tenido olvidado siempre o gran parte de nuestra vida o en algún momento específico. Nosotros los hijos de Dios tenemos esa garantía de que Él está con nosotros y sabemos y debemos estar buscándolo en las buenas, en las malas, cada día de nuestra vida, estar felices, contentos, buscando a nuestro Padre Celestial, porque esa certeza de que Él está con nosotros es la que nos permite estar seguros frente a las circunstancias que se nos presentan todos los días. Entonces, yo quiero que hoy analicemos y les voy a concluir lo que nosotros podemos aprender en esos silencios de Dios, en esos momentos donde definitivamente no encontramos esa respuesta a nuestra necesidad, a esa oración, a ese clamor, pero debemos aprender algo. Tener paciencia con Dios quiere decir que debemos esperar sin desesperarnos. Tener paciencia es alinearnos al tiempo de Dios, no que Dios se alinee a mi necesidad. Porque a veces interpretamos eso como que Dios, dependiendo de mi urgencia, Dios tiene que contestar. ¿A cuánto nos sucede eso? ¿A cuánto nos ha sucedido que en medio de nuestra urgencia creemos que Dios tiene que estar también con la misma urgencia que yo tengo en ese momento y que Dios me tiene que contestar ya porque lo necesito? No. Tener paciencia, saber que todo tiene su tiempo, es entender que Dios va a actuar en el momento oportuno. Por eso nosotros, entre más tiempo, entre más nos acerquemos a Dios, vamos a aprender a respetar ese silencio de Dios o ese silencio aparente, porque Dios siempre sigue obrando en cada uno de nosotros su perfecta voluntad. No hay un día en el que Dios no obre en nosotros. Dios está forjando en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Recuerdan que Él dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a culminar. Él, el que la empezó, la va a terminar. Él va a seguir creciendo en nosotros ese carácter de Cristo. Eso es lo que Él quiere y que nosotros entendamos eso. Así que, ¿qué podemos aprender en medio de este silencio cuando experimentamos ese silencio de Dios? Recordemos, Dios nunca se olvida de sus hijos. Entonces, algo que podemos aprender de ese silencio de Dios es aprender a confiar en su soberanía. Número 1, aprender a confiar en su soberanía. En los momentos de silencio podemos aprender a confiar en Dios, en que Él está en control de la situación, de que Él está en control de nuestras vidas y que el plan que Él tiene para cada uno de nosotros es un plan perfecto. Recordemos eso. No olvidemos que así nos sintamos a Dios, Él está allí. Hay una canción, un estribillo de la canción que dice, aunque no te pueda ver, estás obrando. Aunque no te pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Ustedes lo conocen, Waymaker o Abre Caminos. Aunque no te pueda ver, estás obrando. Aunque no te pueda ver, estás obrando. Dios todos los días está obrando. Así que debemos tener esa confianza de que Él está allí. Dice Job, capítulo 42, versículo 2. Job, capítulo 42, versículo 2. Dice, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo sé que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto nos enseña a que debemos confiar en la soberanía de Dios. Totalmente en la soberanía. Saber que Dios es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Dios es el Dios soberano. No queramos transmitirle a Dios nuestra emergencia, nuestra urgencia, nuestra impaciencia, que Él no se va a mover por eso. Así que mi impaciencia, mi necesidad no va a mover a Dios. Yo debo entender que Dios se mueve con propósito. Número 2. ¿Qué aprendo de este silencio de Dios cuando lo experimento? Cultivar una fe mucho más profunda. Cultivar una fe mucho más profunda. En ese silencio donde no escucho la voz de Dios, cuando Él no contesta a mi petición, ¿qué debo hacer? Cultivar la fe. El silencio de Dios nos desafía a confiar y a creer en Él, incluso cuando no podemos escuchar su voz. Yo debo tener, como hijo de Dios, la fe de lo que me ha prometido mi Padre, de eso que me ha prometido, lo va a cumplir. Yo estoy en las manos del Dios que cumple, el Dios en cuyo todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Es nuestro Dios, el Dios que no nos va a abandonar. Entonces debo fortalecer mi fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo debo tener fe en que eso que he escuchado, en que esa promesa que he recibido de Dios se va a cumplir. Mi fe debe descansar en la promesa de Dios, en que su palabra se va a cumplir en mi vida, que nunca se me olvide eso. En el capítulo 20, Juan, en el versículo 29, escribe lo siguiente, y es Jesús hablando. Dice, porque has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Jesús. No necesitamos ver para creer, necesitamos creer que lo que Dios ha prometido se cumple y eso nos va a llevar a poder experimentar el cumplimiento de las promesas. Recuerden los ejemplos que vimos al principio, con Abraham, con David, pensemos en Noé, pensemos en los profetas, pensemos en los discípulos. Todos ellos escucharon algo y tuvieron que creer simplemente. Imagínense si en este tiempo se apareciera Jesús y como es esta humanidad dijera yo soy Jesús, no le íbamos a creer, no le íbamos a creer. Porque apareció alguien por allí y decir yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo lo hubiéramos visto? Nosotros lo hubiéramos juzgado, hubiéramos dicho, este hombre, ¿quién se cree? Este es un loco. Eso mismo hicieron muchas personas. Hubo algunos que se atrevieron a creer, se atrevieron a confiar. Y esos que confiaron sin ver fueron los que tuvieron la recompensa y la victoria de haber creído. Así que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Ahora nosotros tenemos una ventaja. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a creer? Si a ellos les tocó creer simplemente, nosotros hoy tenemos más herramientas para creer. Hoy tenemos la palabra de Dios escrita. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos revela. Tenemos esa comunión con Él, con el Espíritu Santo. ¿Cómo no vamos a creer? ¿Cómo vamos a dudar cuando hubo unos que les tocó creer simplemente que era verdad? Así que nosotros hoy tenemos una gran ventaja. ¿Qué otra cosa podemos aprender mientras experimentamos este silencio de Dios? En este silencio, en vez de enojarnos con Dios, en vez de ponernos mal con Él porque no contesta lo que nosotros queremos, número 3, debemos buscar a Dios en la oración y en su palabra. Buscar a Dios en la oración y en su palabra. Eso es importante que hagamos mientras estamos esperando una respuesta de Dios. Mientras estamos viviendo ese aparente silencio de Dios, entonces debemos que buscar a Dios en oración, buscar su palabra, leer su palabra, acercarnos a Él para que Dios nos esté revelando algo para nuestra vida mientras llega la respuesta a eso que tanto anhelamos. El gran problema que tenemos es que muchas veces, como no recibimos la respuesta que nosotros queremos, entonces hasta nos apartamos de Dios, nos enfriamos,
Yo tengo algunas personas que me dicen, sí, yo he tenido tantas cosas, pero yo ahora ya voy a empezar a volver, ya voy a empezar a orar. ¿Por qué nos desconectamos de lo que es vital? No nos damos cuenta que eso es lo que el enemigo utiliza como herramienta, tenernos ocupados. Dicen por ahí que el diablo al que no puede detener, lo acelera. Entonces nos llenamos de todo lo de este mundo, de las ocupaciones, de todo, y cometemos el error de desenchufarnos de la fuente de vida. Y seguimos amando a Dios de todo corazón. Y amamos a Jesús con todo nuestro corazón, pero no estamos con Él. Entonces, ¿cuál es el amor que le profesamos a Dios? ¿Cuál es el amor que le profesamos a Jesús cuando no pasamos el tiempo suficiente? Y hoy, en este mundo como lo tenemos, y esto es algo que comúnmente hablo con las personas, y es, estamos tan contaminados de este mundo que decimos que no tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo para meditar, para escucharnos una prédica, pero sí tenemos tiempo para hablar por teléfono y sí tenemos tiempo para las redes sociales. Y yo me pregunto, en esos momentos de tanta necesidad que a veces tenemos, en esos momentos en los que necesitamos urgentemente la respuesta de Dios a nuestra petición, ¿no se nos viene a la cabeza eso de yo he podido darle mucho más tiempo a Dios, dedicarle mucho más tiempo, estar más con Él? Pero ¿sabe qué? Hacemos las mismas promesas en los mismos momentos. En que ahora que Dios me conteste, ahora que Dios me saque de esta, ahora sí vuelvo a la iglesia, ahora sí me vuelvo a congregar, ahora sí me reúno de nuevo, ahora sí empiezo a leer la Biblia, ay, sí, y yo vuelvo a leer los salmos y vuelvo a leer, y eso es algo cíclico en nuestra vida, por eso vivimos siempre viviendo periódicamente esas situaciones que son producto de estar alejados de la presencia de Dios. Esas promesas que hacemos en medio de la desesperanza, que hacemos en medio de la calamidad, de la tribulación, son las que después no cumplimos. Pero sí queremos que Dios cumpla. Entonces, buscar a Dios de corazón, dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13 dice, cuando lo busquen con todo su corazón, lo encontrarán. Jeremías 29:13. Cuando lo busquen con todo su corazón, lo encontrarán. A veces sentimos que Dios no nos habla es porque no lo buscamos correctamente. Tenemos al Dios de la emergencia, que cuando sucede algo llamamos al 911. Y Dios tiene la obligación de estar allí para escucharnos, para atendernos, para suplirnos. Y cuando no estamos en esa emergencia, ¿dónde está Dios en nuestra vida? Es bueno que reflexionemos que con Dios no es solamente pedir y pedir. Dios no nos necesita, siempre lo digo y lo repetiré siempre. Dios es Dios. Dios y nosotros es Dios. Nosotros, apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces, no busquemos a Dios solamente en la necesidad, busquémoslo en el diario porque necesitamos que Dios nos dé esa sabiduría para cualquier situación que se nos presente, para tomar decisiones. Necesitamos de las fuerzas de Dios para enfrentarnos cada jornada. Necesitamos que Dios ponga en nuestra boca las palabras necesarias para algo que se va a presentar cada día. Y el estar entrenados con el buen hábito de estar cerca de Dios hace que nuestros días sean totalmente diferentes. Pero es tan fuerte nuestra carne, es tan fuerte lo que nosotros hemos estado acostumbrados a que es más fácil vivir desconectados, pensando en Dios, pero no acercándonos a Él. ¿Cómo sería una relación donde yo vivo pensando en mi pareja, pero nunca acercándome a ella? ¿Cómo sería si yo a mi esposa le digo, yo te pienso toda la vida, pero nunca estoy con ella? ¿Cómo sería usted, señora, si usted le dice a su esposo, yo te amo tanto y pienso en ti todo el día, pero no se acerca, no hay una manifestación de amor, no hay un acto que demuestre eso? Entonces uno puede pensar que ese amor no es real. ¿Será que Dios piensa de alguno de nosotros que el amor que tenemos hacia Él no es real? ¿O es un amor interesado porque solo lo buscamos cuando lo necesitamos? Un buen punto para pensar. Número 4. ¿Qué sucede? ¿Qué aprendemos en medio de este aparente silencio de Dios? Entonces allí desarrollamos paciencia y humildad. Desarrollamos paciencia y humildad. El silencio de Dios nos enseña a esperar en sus tiempos y a reconocer nuestra dependencia total de Él.
Necesitamos desarrollar la paciencia, que quiere decir que vamos a aprender a esperar sin desesperarnos. Aprender a que todo tiene su tiempo. No solamente en el mundo físico, cuando decimos de las cosechas, sí, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. El tiempo en el que hacemos la oración y el tiempo en que nos contesta Dios la oración. Todo tiene su tiempo. Recordemos, mi necesidad no mueve los tiempos de Dios. Dios dice, yo no necesito que usted haga ningún sacrificio. Dice Dios, yo lo que quiero es obediencia. Yo lo que quiero es obediencia, dice Dios. Es que Dios sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Dios dice, demuéstrame ese amor, como dijo Jesús, ustedes que de labios me honran, esos que de labios para afuera honran. Pero al final los que terminamos perjudicados somos nosotros, porque nosotros cuando tenemos a Dios por ahí apartado, definitivamente vivimos muy en nuestra humanidad. Y no sé, creo que ninguno de nosotros quisiera volver a vivir en sus propias manos, dependiendo de sí mismo. Ayer hablaba con alguien y yo le decía, menos mal que el propósito de mi vida es de Dios. Menos mal que yo no estoy en mis manos. Sería un rotundo fracaso yo estar dependiendo de mí como tal. No tengo la oportunidad de saber qué va a pasar mañana, cómo voy a tener yo un plan perfecto para la vida. No, uno tiene sus metas personales, tiene algunas cosas, pero el plan de vida, el propósito de vida, gracias a Dios que es de Él. Entonces, debo desarrollar paciencia y humildad para entender que debo someterme a la soberanía de Dios. Debo someterme al tiempo de Dios y lo único que debo hacer en todo este tiempo es obedecer, caminar con Él y saber que Él es el que tiene el plan perfecto, no yo. Dice Lamentaciones 3:25. Lamentaciones 3:25 dice, el Señor es bueno con los que en Él confían. Escuche, el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que lo buscan. Mire, ahí Dios nos da siempre la clave para que seamos bendecidos, para que recibamos todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios está diciendo, Él es bueno con los que confían en Él, no necesariamente con los que están buscándolo para una necesidad. Los que confían, los que han confiado su vida, los que han confiado su familia, los que han confiado su negocio, los que confían el día a día al Señor, los que lo ponen en sus manos, con esos Dios es bueno. Y también dice, con los que lo buscan, estos que buscan al Señor en espíritu y en verdad, no por necesidad. Mire, me salió en verso, en espíritu y en verdad, no por necesidad. Estos que buscan al Señor de verdad, porque quieren estar cerca de Él, porque saben que son dependientes, porque quieren todos los días saber que Dios les dé la fuerza, la sabiduría. A esos Dios se les manifiesta de una manera muy distinta. Entonces, entendamos que debemos ser pacientes y humildes delante de Dios, o en ese tiempo que no escuchamos, y siempre en nuestra vida debiéramos ser así, pacientes y humildes, para que esa palabra de Dios se cumpla en nuestra vida y para que el propósito del Padre se cumpla en cada uno de nosotros, sus hijos. Número 5, algo muy obvio en todo ese tiempo es que si yo estoy buscando de Dios, en ese silencio de Dios, Dios nos puede hablar, Dios nos puede susurrar, nos puede decir algo. Ahora, no necesariamente Dios nos va a hablar en ese tiempo lo que nosotros estamos esperando. Seguramente Dios nos da otra directriz. Pero cuando yo soy tan enfocado y tan enfocada en lo que yo le he pedido a Dios, Dios me puede estar dando otra dirección en mi vida y no la escucho. Cada que nosotros nos empeñamos en algo, nos enceguecemos y nos olvidamos de que el que nos va a dirigir de mejor manera es nuestro Dios. Entonces, debo aprender en este silencio a escuchar y a discernir la voz de Dios. A escuchar y a discernir la voz de Dios. No necesariamente en este tiempo del aparente silencio a mi oración, no necesariamente Dios está en silencio. De pronto me está hablando
algo distinto a lo que yo estoy esperando. Pero entonces debo tener la sensibilidad para reconocer su voz. ¿Y eso qué lo hace? La intimidad, estar cerca de Dios, estar allí. Por eso es que, mire lo que dice Juan 10:27. Juan 10:27. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando una vez leí esto, me pareció muy interesante que los pingüinos, la mamá pingüino, pues tiene sus pingüinos y a veces están todos en la playa. Y uno dice, ¿cómo hacen para reconocer a su mamá? Que parece que todos son igualitos, ¿verdad? Entonces, decía este artículo que la mamá pingüino, al pingüino, desde el vientre, ella le hace un ruido, como un graznido, un sonido, y se lo repite, y se lo repite, y se lo repite, y se lo repite. Y él identifica ese graznido, ese sonido de la mamá como nadie más. Entonces, cuando está ya en medio de esos cientos y cientos de otros pingüinos bebés y la madre empieza a hacer el sonido, él en medio de todo el ruido de los pingüinos hijos y las mamás, él reconoce la voz y llega a su mamá. Imagínense lo bello de Dios, cómo Dios hace las cosas. Ese sonido es único para que ese hijo venga a su mamá. Así es nuestro Señor Jesús. Él dice, mis ovejas, ellas ya reconocen mi voz. Ellas ya la escuchan. Ellos ya saben cuando soy yo que les está hablando, no cuando les está hablando otro. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice Jesús. Yo las conozco y ellas me siguen. Ahora la pregunta es, yo estoy tan familiarizada con la voz de mi Señor Jesús que lo puedo identificar en medio de este aparente o silencio o de este ruido del mundo. Yo lo puedo identificar. A mí me llama la atención que a veces me dicen, pastor, y el Señor me contestó y me mandó a esta persona. Y yo digo, ¿cómo sabe que fue Dios el que le contestó? Porque yo le pedí tanto. No. El hecho de que yo pida tanto y llegue algo a mi vida no quiere decir que fue Dios el que me lo mandó. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella. Entonces, no puede ser que si yo le estoy pidiendo a Dios una pareja, esa pareja que venga a mi vida, primero viene no siendo cristiana, no siendo creyente, y empieza la persona que está en la, digamos, necesidad, no es necesidad, en el deseo de tener esa pareja, empieza a deducir que como lo pidió tanto y le llegó una persona, viene de parte de Dios. Entonces, empiezan por violar un principio y dice, pero es que me lo mandó Dios, yo se lo pedí, me lo mandó Dios. Dios nunca nos va a dar una bendición que añada tristeza con ella. Dios nunca nos va a dar una bendición que esté violando un principio de Él. Dios no se contradice nunca. Entonces, el hecho de que yo pida algo no quiere decir que si llega algo a mi vida que aparentemente está respondiendo a mi petición sea de Dios. Si viene y me mortifica, si viene y como que me desajusta mi paz, mucho cuidado con la paz que Dios nos ha estado construyendo, esa paz que solamente la da Jesús. Después viene una aparente bendición y nos saca de esa paz. Viene esa aparente bendición y nos saca de mi buen hábito cristiano, de mis buenas costumbres. Esa bendición, llegó un trabajo y fue tan bueno que impidió que yo volviera a congregarme. Llegó un trabajo tan bueno que impidió que yo volviera a tener tiempo para mi familia. Eso no viene de Dios. Entonces hay que aprender a escuchar la voz. La voz del Padre es una voz que trae paz, es una voz que reconforta, es una voz que nos trae un bálsamo espiritual. Esa es la bendición cuando llega como respuesta a la oración. Si escuchamos la voz del Señor, vamos a saber que es de Él, porque nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad, cuando esa es la respuesta que Dios tiene para nosotros. Mis ovejas oyen mi voz,
yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Número 6. ¿Qué aprendemos en ese silencio de Dios? A fortalecer nuestra perseverancia y nuestra resistencia. Esto es muy, pero muy interesante, muy bueno, porque hay personas que se cansan en el camino. Hay personas que se cansan de hacer lo bueno con Dios. Hay personas que se cansan de congregarse. Hay personas que se cansan de esperar en Dios. Hay personas que parece que el ser hijo de Dios cristianos es como una camisa de fuerza y algún día se cansaron. No perseveraron, no pudieron resistir esta corriente de este mundo y al final terminaron justificando por qué dejaron de ir a la iglesia, por qué dejaron de orar, de leer la Biblia, porque les puede más su carne, pero dicen, pero yo sigo amando a Dios. Es mentira. Todo el que ama a Dios debe obedecer a Dios. Es la única fórmula, según la Biblia, que es correcta. El que ama, obedece. Punto. No, pero yo amo, no, esa es la sensación que tiene cada uno de que ama, porque nosotros tratamos como de humanizar el amor que le tenemos a Dios como el amor que nosotros le tenemos a los seres humanos. Pero con Dios es distinto. Dios dice, si me amas, obedéceme. Punto. Lo necesitamos. Entonces, el silencio de Dios puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra perseverancia. El apóstol Pablo dice que oremos, ¿verdad? Que oremos en todo tiempo, en todo lugar, que oremos a tiempo y a destiempo, que estemos allí, que perseveremos en eso. Y esto de esperar, esta oportunidad que tenemos para mostrar esa perseverancia y esa resistencia espiritual, es la que nos lleva a confiar en que Dios no va a llegar tarde y nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos en medio de este camino que no es muy fácil, pero de la mano de Dios es posible. No nos podemos cansar de las cosas de Dios. No nos podemos cansar de que Dios no contestó y entonces yo me vuelvo a mi mundo. De verdad, yo no me puedo cansar de, bueno, yo esperé tanto un hombre, una mujer de Dios y bueno, este no va a la iglesia, no, pero es buena persona. Eso va a terminar mal. Nadie va a cambiar. Nadie va a cambiar los principios de Dios. No, yo conozco una persona, esos ejemplos humanos nunca son punto de referencia porque nadie sabe lo que cada uno vive. Porque a veces para justificar lo que queremos tomamos de referencia a las personas. Deberíamos de tomar como referencia la palabra de Dios y lo que Él dice, que es lo único que nos garantiza que vamos a terminar bien. Entonces, este tiempo nos va a servir, este silencio de Dios nos va a servir para fortalecer nuestra perseverancia y nuestra resistencia. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Galicia en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Voy a repetirlo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Qué bendición hay en esta advertencia, de alguna manera, del apóstol Pablo, para que cuando sintamos esas ganas de devolvernos, de salirnos, de no congregarnos, de no leer, de no estar en las cosas de Dios, como Dios dice, recordemos que vamos a cosechar nuestro fruto, vamos a tener nuestra victoria si no desmayamos, si no nos desanimamos. Ahora, si yo me salgo en cualquier momento, voy a repetir de pronto, voy a estar estirando el desierto, la prueba, la situación. Y es que nos volvemos tan vulnerables o no. Dígame si no. Cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos muy vulnerables, muy humanos y somos muy vulnerables. Las emociones nos traicionan, nuestros sentimientos nos abrazan, hacen cualquier cosa y en ese tiempo entonces viene el enemigo y hace lo que quiere con nosotros. Recordemos siempre eso, no nos cansemos de hacer el bien. El bien con los demás, el bien conmigo mismo, el bien que debo hacer como hijo, como hija de Dios. Porque a su tiempo voy a cosechar si no me desanimo.
Como dice el apóstol Pablo, esa gente que estuvo con nosotros y que se fueron de nosotros, esa gente nunca perteneció a nosotros. Como que yo soy cristiano pero no me congrego, yo soy cristiano pero no leo la Biblia, yo soy cristiano pero no oro, yo soy cristiano pero... ¿En serio? O sea, somos cristianos según nosotros y según la palabra. Eso es un buen punto de referencia. En este silencio de Dios, yo tengo que aprender a hacer las cosas como Dios dice que las debo hacer. Yo debo fortalecerme. No importa, yo no estoy aquí, yo no soy hijo de Dios para que Dios me viva complaciendo el capricho. Yo no soy hijo de Dios para que Dios viva contestando mi urgencia. Yo soy hijo de Dios porque le agradezco a mi Dios que haya entregado a su Hijo por mí. Le agradezco a mi Dios que al yo recibir a Jesús en mi corazón y reconocerlo como mi Señor y Salvador, me regala la vida eterna. Por eso soy creyente, por eso soy cristiano. No estoy aquí para que Dios me llene de cosas materiales y conteste caprichosamente a mi oración para que la vida se me arregle. No, no, no. Dios entregó a su Hijo. Y con haber entregado a su Hijo por mí, sí, por usted, por cada uno de nosotros, eso es suficiente para yo vivir totalmente en gratitud constante por saber que no voy a terminar mi vida en el infierno, mi vida futura, mi vida eterna. ¿No le parece mucho? O yo todavía como hijo de Dios pienso que la vida es este momentico aquí y ya. Tenemos vida eterna con el Señor o apartados de Él. Muerte eterna allá en el infierno, vida eterna junto al Padre. Yo saber que ya tengo eso, con eso yo debería estar feliz. Así Dios no me conteste en el tiempo, entenderé que Dios no me va a contestar en el momento porque no es, o más adelante, pero debo confiar en que todo está obrando para bien. Esa debería ser mi actitud como hijo, como hija de Dios. No entrando y saliendo porque y le pedí tanto a Dios y Dios no me contestó y no me dieron el trabajo, entonces me enojo con Dios. De verdad tenemos nosotros la cara tan dura para decir que nos enojamos con el Dios que sacrificó a su Hijo para darnos vida eterna y perdón de pecados y darnos esta paz que podemos vivir, ¿de verdad? Yo quiero invitarte a que reflexionemos acerca de esas actitudes que tenemos a veces, porque en ese silencio de Dios, Dios no contestó mi petición caprichosa porque yo quería que fuera así y hoy. O hay algunas otras personas que ellos mismos le ponen a Dios cómo quieren que le conteste. Señor, si es tu voluntad, entonces que tal cosa y tal cosa y tal cosa pase. ¿Por qué nosotros nos atrevemos a decirle a Dios cosas? Deberíamos estar sometidos a que el Dios conteste cuando Él quiera contestar y a su manera, y nosotros simplemente estar ahí atentos a escuchar su respuesta cuando llegue o no. Escríbeme aquí en el chat si está de acuerdo conmigo, si me va entendiendo el mensaje que ya estoy por culminar. Número 7, que debemos aprender en este aparente silencio de Dios, y esta es una parte sumamente importante, debemos aprender a adorar y a confiar en su carácter. En ese silencio aparente de Dios debemos aprender a adorar y a confiar en su carácter. En ese tiempo debemos reconocer que Él es fiel, que Dios es amoroso, que Dios es digno de nuestra adoración. Digno de nuestra adoración. ¿Quién más? Nuestro Dios es digno de toda adoración, independientemente de las circunstancias. ¿O no? ¿No ha hecho Dios tanto por nosotros para que le adoremos constantemente? La adoración no es cuando le cantamos. La adoración es un estilo de vida donde nosotros honramos a Dios. En las buenas, en las malas, en todo lugar, en todo momento, queremos exaltar a nuestro Dios y saber que estamos aquí con esa gran bendición y darle gracias a Dios en todo. Esa es la vida de adoración. No es que yo adoro cuando le canto a Dios y Dios de pactos y ya siento, no, eso puede ser un simple canto, eso puede ser simplemente una canción, pero mi corazón no adora. La boca que adora no es suficiente, lo que interesa que adore es el corazón. Cuando yo tengo un estilo de vida que quiero, ¿verdad?, agradar a mi Dios. Cuando cometo todos los errores del mundo, pero tengo esta necesidad de pedirle perdón a mi Dios y de reconocer que hice las cosas mal y quiero volver a mi Dios, a mi Padre, para que me perdone y al otro día vuelvo y empiezo con el deseo de agradar a mi Padre Celestial.
Esa es una vida de adoración, esa vida que quiere exaltar a Dios en todo momento. Salmo 136:1 dice, Salmo 136:1 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Una vida de adoración es algo maravilloso que cada uno de nosotros puede experimentar todos los días de su vida. Si todos los días tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, como a quien queremos agradar, a quien queremos exaltar y a quien queremos servir. Que no salgamos a la jornada diaria simplemente con nuestros afanes, con nuestras afugias, con todo esto esperando que Dios se acomode. En algún momento por allí yo le digo un gracias Dios y que Él esté por allí. Seamos más dependientes de Dios. Acerquémonos al Padre, así haya un silencio respecto a alguna petición nuestra. Sigamos buscando de corazón a Dios. Él dice que Él quiere que lo amemos, que lo busquemos de corazón. Y hoy es un buen día para que le pidamos a Dios que nos ayude a tener de aquí en adelante una vida que lo agrade a Él a pesar de esos silencios, a pesar de esa falta de respuestas, a pesar de eso que no hemos recibido todavía, pero mi gratitud está por encima de mi necesidad. Apúntelo allí. Mi gratitud está por encima de mi necesidad. Y cuando yo tengo este principio en mi vida, entonces me convierto en un adorador. Porque cuando tengo un corazón agradecido y todos los días le doy gracias a Dios desde que abro mis ojos y soy consciente de que todo lo que empiezo a vivir desde ese momento es una gran bendición, estoy adorando al Señor con mi mente, con mi pensamiento, con mi vida. Todos los días es una oportunidad para adorar al Padre, para entregarnos y para simplemente honrar al que dio todo por nosotros. Y que podamos ser nosotros de verdad esos adoradores en espíritu y en verdad que aman profundamente la vida que Dios nos está dando y que estamos aquí dispuestos a servirle a Dios, a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, no importando que Él conteste nuestras peticiones o que Él nos dé gusto en esas cosas que tanto anhelamos. Estamos aquí porque hemos sido más que bendecidos. Y recordemos que en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has regalado, Dios. Gracias, Señor, por bendecirnos como lo haces. Gracias porque estos tiempos en tu presencia son de refrigerio. Gracias por todo lo que nos enseñas, Dios. Te agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas, Padre Celestial, incluso en esos momentos en los que guardas silencio. Ayúdanos, Dios, a recordar que tu silencio no significa que nos has abandonado, sino que estás trabajando en maneras que van más allá de nuestra comprensión humana, Dios. Padre, fortalece nuestra fe. Te lo pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe para confiar en tu soberanía, mi Dios, y para tener la paciencia para saber esperar tus tiempos que son perfectos. Enséñanos, Padre, a buscar tu voluntad en lugar de buscar respuestas inmediatas a nuestras oraciones y que aprendamos a descansar en la certeza de que estás obrando en todo tiempo a nuestro bien, para nuestro bien y a favor siempre de los que hemos creído en ti. Dios Todopoderoso, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca mientras atravesamos esos momentos de silencio en los que humanamente sentimos que necesitamos escucharte o que necesitamos tu respuesta. Ayúdanos a cultivar una fe muy firme, muy profunda, a perseverar siempre, Dios, en la oración, en el estudio de tu palabra, en la meditación, y que podamos aprender a vivir una vida de oración en todo momento, confiando siempre, Dios, en tu carácter fiel. Dios Todopoderoso, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí conectados, Padre, que si están experimentando ese silencio, ellos puedan entender que tú estás obrando siempre, que tu voluntad para su vida,
para sus vidas es buena, es agradable y es perfecta, y que siempre tú estás obrando tu perfecta voluntad a favor de ellos. Padre, que no llegue la desesperanza, que no llegue esa falta de fe que a veces llega a la vida de muchas personas y los pone a dudar de todo, Señor. Que no escuchen las voces de las personas que están siempre queriendo desacreditar los pasos de fe que están dando. Te pido, Dios, que ayudes a cada uno de mis hermanos a fortalecerse en tu palabra, que les des una sed por ti, Señor, sobrenatural. Que tengan ese deseo, Padre Celestial, de leer tu palabra, de orar, de mantenerse allí siempre buscando de ti de todo corazón, mi Dios, para que puedan experimentar, Padre Celestial, ese poder sobrenatural que tú le das a todos aquellos que te buscan. Gracias, Dios del cielo, por tu amor y tu misericordia, y gracias, Dios, por bendecir nuestra vida como lo haces. Gracias, Dios, te damos por este tiempo en el que hemos compartido tu palabra, y gracias, Señor, por las enseñanzas que nos traen y que nos edifican y nos fortalecen en este camino. Te amamos, Padre Celestial, te damos a ti todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que este mensaje haya sido de bendición, espero que haya quedado algo por allí que nos fortalezca el saber que cuando Dios o cuando no escuchamos a Dios, Él sigue estando allí. Él va con nosotros siempre, y que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido aquí y que disfrutemos del tiempo que Dios siempre tiene dispuesto para nosotros. Todos los días debemos tener esa cita, fortalezcamos ese tiempo y vamos a ver cómo nuestra vida empieza a cambiar. Un saludo para todas las personas que se conectaron desde diferentes partes del mundo. Gracias por estar con nosotros en esta reunión. Sigo invitándolos a que nos busquen en nuestras redes sociales como Ministerio Internacional Caleb, en Facebook, en Instagram, aquí en nuestro canal de YouTube, y que le compartan a otras personas que todos los días tenemos una reflexión para comenzar el día. Suscríbase al canal, dele la campanita para que le lleguen las notificaciones y pueda comenzar el día con una palabra de parte de Dios para fortalecer ese día. Así que cada uno de ustedes se convierte en un embajador de la palabra de Dios cuando comparte las reflexiones y la palabra de Dios. Así que los invitamos a que escuchen nuestra estación www.calebstereo, sin E, stereo, calebstereo.com, 24 horas de música cristiana y de enseñanzas para que usted tenga una muy buena compañía. Un saludo, un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Nos encontramos la próxima semana, si Dios nos presta la vida, aquí a las 8 de la noche, hora de Miami, para que disfrutemos de otra reunión de estas, donde disfrutamos de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga, los quiero mucho. Chao, chao.